¿En algún momento te ha sucedido que teniendo las mejores intenciones por ayudar a una persona, has hecho algo que al final las personas lo recibieron de mala manera y pensaron que querías afectarlos? La lección de esta semana abre precisamente con una historia que refleja perfectamente bien esto. Denis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval, odiaba apasionadamente al rey de su tierra, porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se los llevaron y nunca los volvió a ver. Mucho tiempo después, supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran las horribles consecuencias de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy, muchas personas ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o negar su existencia. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 37, que dice: Entonces Pilato les dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Este versículo refleja perfectamente bien la misión de Jesús al venir a esta tierra. No solamente vino a salvarnos, sino también a denotar la verdad. Pero ¿cuál era esa verdad que venía a mostrar? No solamente era una verdad para que la gente entendiera los textos de la Biblia, los pudiera dimensionar en la forma correcta y adecuada, sino que también venía a develar una verdad importante: el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. A lo largo de este trimestre hemos podido notar que la Biblia describe al diablo como el engañador del mundo entero desde el principio, el calumniador y acusador de Dios y su pueblo en el cielo, y 3, el gobernante usurpador de este mundo. Sin embargo, la lección nos lleva a un pasaje interesante. Juan capítulo 18, versículo 37, que es precisamente el versículo para memorizar, donde vemos perfectamente bien definido la misión de Cristo Jesús, lo que te mencionaba en la introducción. Jesús vino al mundo para enseñar la verdad. ¿Recuerdas los momentos en los que Jesús enseñó la verdad del sábado? ¿La verdad del perdón? ¿La verdad de sus parábolas, de sus enseñanzas? La gente que se acercaba a Jesús quedaba asombrada de su doctrina. Incluso podemos recordar a Jesús siendo pequeño, 12 años, cuando hablaba con los de la sinagoga, la gente quedaba completamente sorprendida y decían: ¿cómo es que este pequeño tiene tanto conocimiento? ¿Por qué? Porque Jesús había venido a enseñar la verdad. Lo curioso e interesante es que Jesús no nació plenamente con el conocimiento de la verdad, porque al final Jesús nació como un niño, como un bebé, como cualquiera de nosotros. Sí, tenía una naturaleza divina, es cierto, pero lo maravilloso es que Jesús aprendió la verdad a través de los escritos. ¿Y quién le enseñaba los escritos a Jesús? Su madre, María. Hay relatos de Elena G. de White donde menciona que María sentaba a Jesús en sus piernas y le enseñaba la doctrina, le enseñaba la Biblia. Y esto creo que refleja perfectamente bien la misión que tú y yo tenemos. No solo es una misión para las madres, es una misión para los padres, para las madres, para los amigos, el poder compartir la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Y para conocer a Cristo Jesús tenemos que escudriñar la Biblia. Al hacerlo, entonces nos volvemos partícipes de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Vino a enseñar la verdad. Pero más adelante, hay una pregunta importante que te quiero hacer. Jesús menciona que Él es rey. ¿De dónde era rey Jesús? ¿Tú crees que si Jesús fuera el rey, hubiera nacido en un pesebre? ¿Hubiera sido crucificado como lo fue? ¿Abofeteado? ¿Maltratado? ¿De dónde era rey Jesús? Me gustaría saber tu opinión y déjame tu respuesta en los comentarios para poder leerlo y más adelante estaremos hablando de esto. Sin embargo, la lección enmarca 3 puntos importantes. El primero de ellos ya te lo mencionaba. Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Número 2. Por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfectos de Dios, refutando así las calumnias de Satanás. Y número 3. Jesús finalmente destruiría el reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo, y reinará para siempre jamás. Estos 3 puntos son importantes y creo que nos ayudan a poder seguir adelante en medio de los problemas, en medio del caos.
Saber que el reinado aparente de Satanás en este mundo tiene fecha de caducidad. Pronto terminará y pronto podremos morar con Cristo por la eternidad. Y vamos más adelante en la lección porque sucede algo interesante. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurre en 2 etapas. Número 1. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego, Satanás y su reino serán destruidos. En este orden, primero Jesús va a la cruz y después Satanás y su reino son destruidos. ¿No te has preguntado por qué Jesús no actuó de forma diferente? ¿Por qué Jesús no invirtió los papeles, primero destruir al enemigo y tener una vida más tranquila para cada uno de nosotros? No podía suceder de esa manera, porque al final lo que se había puesto en tela de juicio era el carácter de Jesús, era el carácter de Dios. Y cuando el carácter de Dios es puesto en tela de juicio, se necesita evidenciar de forma clara, tajante y contundente que las cosas no eran como Satanás decía. Él incluso se hacía pasar por un ser bueno, un ser que estaba a favor de la justicia. Pero a lo largo de la historia, a lo largo de los sucesos, ha quedado claro que Satanás lo único que busca es la destrucción, es el mal. Y es lo que, por desgracia, hoy hemos vivido, hoy estamos pasando. Y la mayor muerte es la de Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 5:8. Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué nos sirve entender estos 3 pasajes? Número 1. Todos, absolutamente todos, no importa la edad que tengamos, hemos sido alcanzados por lo que Adán y Eva, nuestros primeros padres, nos han dejado. ¿Y qué nos dejaron? El pecado. Ese pecado original que se dio en el Edén nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. El salmista David decía: concebido fui en pecado. Y aunque tal vez un bebé no tiene malicia, no ha cometido un pecado, su naturaleza es pecaminosa. Todos nacemos en el pecado. Todos venimos ya con este chip, con esta mentalidad. El apóstol Pablo decía: porque el bien que quiero hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero, lo termino haciendo. ¿A qué se debe esto? A la naturaleza humana. Y es precisamente esa lucha en el conflicto cósmico que nosotros buscamos dejar a un lado esa naturaleza humana para poder adoptar completamente la naturaleza divina. Esa naturaleza divina solo se puede alcanzar en su plenitud a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de una relación íntima con Cristo Jesús. En toda relación, ya sea laboral, de amigos, de pareja, matrimonio, no puede existir un fortalecimiento si no hay una relación íntima, si no hay comunión, si no hay comunicación. La única forma de conocer a otra persona es a través de dedicarle tiempo. Si tú dedicas tiempo a estudiar la Biblia, a conocer a Dios, tu naturaleza divina se va fortaleciendo. Entonces, en ese sentido, al ser todos pecadores, teníamos una consecuencia: estar destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, aquí precisamente es donde se manifiesta la misericordia y la benevolencia de Dios. ¿Cuál es esa misericordia? Que envió a su Hijo para darnos vida eterna. Esa es la gracia inmerecida de cada uno de nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó? Es el misterio de la benevolencia. Un misterio que no tenemos que comprender, pero sí aceptarlo, sí agradecerlo y vivirlo cada día de nuestra vida. Y me quedo con lo que dice Romanos 5:8. Dios nos muestra su amor en que, equivocándonos, alejándonos de Él, rechazándolo, siendo lo peor de lo peor, si quieres ponerlo así, Dios envió a su Hijo para poder otorgarnos el perdón de nuestros pecados. La mesa está servida, la charola está puesta. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y pedir perdón a nuestros pecados. Porque al final la forma de alcanzar el perdón ya está. Cristo ya murió en la cruz. Su sangre ya fue derramada. Ahora solamente el balón está en nuestra cancha. Tenemos que ir, buscar a Dios y pedir perdón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: oí una voz en el cielo que decía:
ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios. Versículo 11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Me gusta cómo cierra la parte del lunes la lección, porque nos hace recordar que la única forma de vencer al enemigo es a través de la sangre del Cordero. Pero añade algo interesante: y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Recuerdas la lección pasada? ¿De quién estuvimos hablando? Precisamente de Job. Job, un siervo de Dios que, estando en el concilio celestial, el mismo Satanás fue y dijo: Job te sirve porque lo bendices. Job te sirve porque le das todo. Job te sirve porque tiene ganado, tiene hijos, tiene propiedades, tiene dinero. No le va mal en la vida. Así cualquiera te puede servir. Al final tú sabes lo que sucede en la vida de Job. Termina perdiendo todo lo que tenía, su salud se ve mermada, se queda sin hijos, se queda sin dinero. Incluso la esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Pese a todas estas circunstancias, pese a todas estas situaciones, Job decidió permanecer fiel y leal a Dios. Y ese testimonio sirvió para demostrar las acusaciones de Satanás. Acusaciones falsas, acusaciones llenas de orgullo, llenas de envidia. Pero también sirvieron para demostrar que uno puede ser leal a Dios en cualquier circunstancia de la vida. Y que Dios no es infiel a nosotros. Porque cuando Job se mantuvo fiel a Él, Dios también se mantuvo fiel a Job y le multiplicó todo lo que había perdido. Sí tuvo un momento difícil en su vida, por supuesto, pero dime, ¿quién no lo ha tenido? ¿Quién no ha tenido un momento donde se ha sentido débil, donde su salud se ha visto mermada, donde hemos perdido un ser querido? Pero eso no significa que Dios deje de ser fiel con nosotros. Al final, Dios le regresó a Job lo que había perdido y se lo multiplicó. ¿Qué podemos aprender de eso? Número 1, Dios no nos abandona. Y número 2, tú y yo podemos ser partícipes de la vindicación del carácter de Cristo. Y esto es algo que ya te había dicho anteriormente, pero es algo que me apasiona, que me emociona, en que aún siendo pecadores, podemos contribuir en la vindicación del carácter de Cristo. ¿Y esto cómo se logra? A través de un buen testimonio. Más adelante la lección nos lleva al libro de Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Tú lo leíste en casita y yo solamente quisiera referir a algunos puntos importantes. Isaías canta una canción acerca de su amada, que es caracterizada como una viña. El dueño de la viña es Dios mismo, y la viña representa al pueblo de Dios. Pero las implicaciones pueden aquí ampliarse e incluso la obra de Dios en el mundo. Según estos versículos, el dueño de la viña, que es Dios, hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar el florecimiento de su viña. Esta debería haber producido buenas uvas, pero lamentablemente solo produjo uvas silvestres, que otras traducciones denominan uvas sin ningún valor. La viña de Dios, entonces podemos decir que produjo uvas podridas. En Isaías 5:3 Dios mismo invita a las personas a juzgar entre Él y su viña. Y en Isaías 5:4 Él plantea la pregunta más importante: ¿qué más se había de hacer a su viña que ya no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas buenas, dio uvas silvestres? Entonces viene la pregunta interesante: ¿qué más puedo hacer? Es maravilloso notar que incluso el dueño de la viña, incluso Dios, pide a otros que evalúen lo que había hecho. Y me llama mucho la atención porque esta pregunta es muy interesante. ¿Qué más puedo hacer? Hice todo. Había labrador, se trabajó, se invirtió tiempo y al final el resultado fueron uvas podridas. ¿Qué más puedo hacer? Esta parte de Isaías se puede complementar bastante bien con lo que dice Mateo capítulo 21, 33 al 39, precisamente la parábola de Cristo acerca de la viña. Y es interesante notar que la primera parte de la parábola de Jesús está directamente relacionado con el canto de Isaías 5 acerca del viñador. Pero además, Jesús añade que el dueño de la viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos, los profetas a quienes estos representan, a recoger el fruto, entonces quienes arrendaron su viña golpearon y maltrataron a sus siervos. Entonces Dios mismo envió a su Hijo, a Jesús,
pensando, pues es mi hijo, lo van a respetar. Pero estos labradores hicieron lo mismo al hijo que a los que habían sido enviados por el padre. Hicieron lo mismo al decir, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la herencia. ¿Qué más podía hacer Dios? Isaías como Mateo relatan y nos muestran lo que la humanidad ha hecho con Cristo Jesús, lo que la humanidad ha hecho con los mensajes por parte de Dios. ¿Dios se preocupó por el ser humano? Sí. ¿Dios quiso entablar una relación íntima con el ser humano? Sí. ¿Envió profetas para hablarle a sus hijos? Sí. ¿Pero qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no se cansó de alejarse de Dios. El pueblo, las personas, no se cansaron de lastimar a los profetas porque sencillamente no querían saber de Dios. Cuando Dios entonces decidió enviar al Hijo para dar vida a todos por igual, ¿qué hizo el mismo pueblo de Israel? Gritó, crucifíquenlo. Eso fue lo que clamaban. Eso era lo que pedían. Jesús, siendo del mismo pueblo, de su misma raza, la gente sencillamente lo rechazó y pidió su crucifixión. Y en ese sentido, ¿qué más podía hacer Dios? Dios había hecho todo, como te decía hace un momento, puso la mesa, puso el banquete, puso el platillo. Todo estaba listo. ¿Qué más podía hacer Dios? Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que querría primero una demostración pública del carácter de Dios. Esta demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo. ¿Qué más podemos entonces pedir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así ser justificados, sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfecto? ¿Qué más podemos pedir? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más podía hacerse? La lección cierra entonces llevándonos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 3. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? La respuesta del apóstol Pablo es que no. En que aún incluso esas personas que han mostrado deslealtad, que han sido incrédulos, solamente demuestran que están de parte de Satanás, el padre de la mentira, el padre del engaño, el padre de la muerte. Y esas acciones solo demuestran que manteniendo el carácter de Satanás, no hay nada bueno. No puede surgir nada correcto de ahí. Es en ese sentido donde Dios nos llama a abandonar la naturaleza pecaminosa y a asociarnos con el Espíritu Santo para tener una naturaleza que provenga de Cristo Jesús. Cerramos entonces con Apocalipsis, capítulo 19, versículo 2. Apocalipsis 19, en versículos del 1 al 6, muestra un cántico maravilloso, unos textos donde se habla de la gloria de Dios. Pero yo quisiera centrarme en el versículo 2, precisamente lo que nos importa. Al final la Biblia termina diciendo, porque sus juicios son verdaderos y son justos. Este cántico donde todos nos hemos de reunir para alabar a Jehová, me parece que es maravilloso cómo cierra al decir, porque sus juicios son verdaderos y son justos. Decíamos en la introducción al principio de este repaso que Dios ha querido hacer el bien para la humanidad. Pero en esa intención muchos han pensado que lo único que Dios quiere es hacernos el mal. Y terminan odiando a Dios. Y porque un hijo se muere, reniegan contra Dios. Y porque alguien se enferma, reniegan contra Dios. Cuando Dios no es que quiera que nos pasen estas cosas. Dios no es el culpable del pecado. Incluso a veces en nuestra vida, las circunstancias que tenemos son solamente consecuencias a las malas decisiones que tomamos. Pero como no nos gusta aceptar nuestra responsabilidad, es mucho más fácil reprochar a Dios. Es mucho más fácil decir que el culpable de todos es Dios, que Dios por eso no existe, porque existe el mal. ¿Y cómo poder justificar que existe el mal si Dios es bueno? Al final también nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Y tenemos que aprender a sobrellevar esas consecuencias que vienen.
Pero lo más importante no es aprender a aceptarlas, sino a cambiar, a tener una vida completamente diferente, una vida que ya no se base en la naturaleza pecaminosa, sino en el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, haciendo eso, me parece que tú y yo podemos alcanzar la vida eterna. Y lo más importante, participar de este cántico, porque sus juicios son justos y verdaderos. Que el Señor te bendiga.